Y vámonos con la entrevista de esta tarde. Le agradezco mucho a Fernando Coca Meneses, periodista y columnista, además exfuncionario del Metro de la Ciudad de México, que nos acompaña en esta tarde para poder hablar de lo ocurrido en la línea 12 del Metro. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Magda, a las órdenes de ustedes, de la audiencia principalmente. Oye, un gusto que nos acompañes. A ver, tú has documentado las irregularidades de la línea 12 del metro. En tu libro justamente narras inclusive las ambiciones políticas del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero, ¿qué opinión te merece esta publicación que hace el fin de semana el New York Times sobre el por qué colapsó la línea 12 del metro, esta famosa línea dorada? Fíjate que he releído varias veces el reportaje de New York Times y hay algunos datos que me llaman mucho la atención. Uno, vamos a empezar por lo técnico. Los famosos pernos, que se supone, o bueno, su función es sostener y unir la parte de acero, las vigas metálicas, con la parte de concreto. Durante la investigación que yo realicé, los últimos, me costó 5 años de investigación este asunto, yo no encontré un dato sobre la obra civil. New York Times obtuvo documentos, muchos de ellos clasificados desde el 2015 hasta el 2017, que había fallas en la soldadura de los pernos. Me llama la atención por dos cuestiones. Ellos en 30 días lo identificaron. Durante 6 años, 8 años de servicio de la línea 12, nadie se percató de esa falla. Después del terremoto de 2017, el entonces director Jorge Gaviño, director del metro, nos dijo que habían utilizado tecnología de punta para escanear las estructuras del metro, rayos láser, ultrasonidos, rayos X, y no se percataron de esos pernos. Yo he insistido que el mantenimiento a la línea 12 fue algo que se dejó de hacer en su totalidad o en una parte muy importante, porque se hubieran dado cuenta que esos pernos se estaban desprendiendo o no eran lo suficientemente útiles para sostener estas estructuras. En 2017 se hizo una rehabilitación de esa zona por el terremoto de 2017 y tampoco encontraron absolutamente nada, o no nos los dijeron. Si esas fallas ya estaban y hoy salen y nos argumentan que fueron de raíz desde la construcción, ¿por qué no se dieron cuenta que esto estaba sucediendo? ¿Por qué sí algunos ingenieros que en el Twitter nos han dado sus peritajes en base a lo que está funcionando y algunos mapas, se dieron cuenta en 3 días y el New York Times en 30 días? Los que tuvieron en sus manos la operación y el mantenimiento de la línea 12 no lo vieron en un lapso de 8 años. Me suena un poco raro este asunto. Y por el otro lado, este tema de las famosas prisas para terminar la línea 12 y que por eso se hizo mal. Yo quiero destacar algunas fechas. En el contrato que se firmó entre el consorcio constructor y el proyecto Metro, había 2 etapas de entrega. Una, la primera etapa de Tláhuac a Chomulco, debió haber entregado el 31 de diciembre de 2010. La totalidad de la línea, la segunda etapa, el 31 de diciembre de 2011. El reportaje que nos presenta New York Times nos dice que eran presiones políticas para beneficios políticos el que se terminara esta línea. Pero si nos vamos y hacemos una línea de tiempo, el 15 de noviembre de 2011, Marcelo Ebrard declina en favor de Andrés Manuel López Obrador para ser el candidato presidencial de las izquierdas. Es decir, si hubiera tenido en su totalidad o más allá del 90% de la línea 12 terminada, sería viable ese argumento de las prisas para obtener una candidatura. Pero si la declinación se da más de un año antes de la entrega total de la línea 12, creo que ya ese argumento, cuando menos nosotros ya debíamos estarlo desechando. No tiene sentido. Y lo de los pernos, te digo, nadie nos lo comentó, ni los técnicos, ni en las rehabilitaciones que se hicieron de 2014 a 2015, ni las de 2017 a 2018. ¿Las vieron o no las vieron?
esa gran introspección que le hicieron a la línea 12, ese gran escaneo con tecnología de punta, no les permitió ver que esos pernos ya estaban fallando. Si lo vieron, tuvieron dos opciones: rehabilitarlo de raíz o cerrar el viaducto elevado. Nada de eso sucedió. La línea continuó funcionando. Del New York Times. Y por otra parte, ¿qué es lo que opina respecto a la respuesta que daba la jefa de gobierno? Porque ella decía que en ningún momento, y eso también hay que dejarlo claro, en ningún momento negó lo que menciona el New York Times, pero sí habla de una serie de filtraciones que finalmente llevan a que este reportaje sea concluido. ¿Qué nos dices de eso? Yo creo que aquí hay, si bien es cierto, conozco a la doctora Sheinbaum, que no dio la orden de filtrar algo. Hay funcionarios que de motu propio actúan y provocan este tipo de circunstancias. Con esta filtración, incluso si leemos bien el tema, yo la primera columna que oí sobre este peritaje y estas circunstancias que iban dando fue del columnista Salvador García Soto. Y después, cuando sale el New York Times, yo, que sigo a Salvador, me entero y él dice una filtración desde el Palacio del Ayuntamiento. De ahí viene esta situación de la famosa filtración. Yo estoy viendo una estrategia similar a la que vivimos en 2014, cuando por primera vez se cerró la línea 12 del metro. Una estrategia mediática para atacar el movimiento en el que estaba Marcelo Ebrard y que encabezaba el entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Lo que no veo en el reportaje del New York Times, en esta filtración que nos dicen que se ha dado, es lo que sucede en el 80% del tiempo que ha tenido operando la línea 12, que es el sexenio del doctor Mancera. Él hace rato en un Twitter dice: estoy esperando los peritajes y después de ello voy a hablar. Muchos de los documentos que yo obtuve, quiero decirlo que los obtuve a la antigüita, porque por transparencia la respuesta era que los documentos estaban reservados hasta 2017 y otros tantos estaban dispersos. Es decir, yo tuve que recurrir a diferentes fuentes para obtenerlos, incluida las dos sentencias de marzo y la de mayo de 2017, en donde un litigio entre el consorcio constructor y el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, determina que la línea 2 estaba lista para operar, dar el servicio de pasajeros y que no se habían encontrado fallas en la obra civil. Hay un peritaje de la empresa. O sea, lo que le daría también una gran responsabilidad a Mancera. Yo creo que aquí hay una serie de responsabilidades compartidas. Todo lo que se hizo para construir la línea 12 fue aprobado fue una propuesta del consorcio constructor, aprobado por un comité y varios subcomités técnicos. Por ejemplo, la tarde que se cayó, todo ese tramo está compuesto de vigas de acero y concreto. ¿Por qué las hicieron así y no todas de concreto? Para que no fuera tan pesado en un piso lacustre, en un suelo lacustre, como el de Tláhuac. Bien, ¿qué encuentro yo en las sentencias que son en donde se engloba todo lo que ha sucedido en el 12? Peritos nombrados por el gobierno de la ciudad y por el consorcio constructor nos dicen paso a paso que los vicios ocultos y los detalles de obra no ponían en riesgo la seguridad de la línea 12, principalmente ese viaducto elevado. ¿Qué más nos dice estas dos sentencias? Una definitiva, y se van las dos partes a una sala regional para que determine si lo que la jueza 41ª lo hizo bien. Determina que hay un pago por entregar tarde la obra por parte del consorcio de 1.529 millones de pesos. Y después Carso regresó a esa zona, después del terremoto de 2017, a rehabilitar todo el tramo que le tocó construir, y no se dieron cuenta de esos pernos. Creo que además de esos pernos que deben estar incluidos en lo que sucedió,
hay más cosas que no que fueron seguramente no han salido. solamente... Fernando, brevemente, por favor, para que podamos concluir, ¿cuáles son las implicaciones políticas que podría tener este dictamen que se va a dar a conocer ahora en la semana y qué es lo que podemos esperar del dictamen en sí mismo que se ha mandado a hacer con extranjeros y que bueno, estuvieron haciendo estos trabajos ahí en la zona del metro? Yo estoy esperando, después de lo sucedido este fin de semana y hoy todo el lunes, que se va a recrudecer la lucha política. Creo que, si bien es cierto, entre Ebrard y Sheinbaum hay una camaradería, si hay intereses ajenos a ambos que pudieran estar metiendo muchísimo ruido para que haya un rompimiento adentro de esto que conocemos como la 4T. Y creo que tenemos que esperar qué nos dicen los dictámenes de lo que sucedió entre el 2012 y el 2018. Mantenimiento, operación y 2 rehabilitaciones mayores que la línea 12, creo que son fundamentales para conocer por qué y cómo se provocó este accidente que costó la vida de 26 personas. Creo que hay un tramo muy importante que nos estamos dejando, que no queremos ver, que es el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Muy bien, pues te agradecemos mucho el hecho de que nos hayas tomado esta entrevista. Por favor, mantengámonos al habla porque seguramente el tema dará mucho de qué hablar en los próximos días. Claro que sí, Magda, estoy al pendiente.